Imagina estar en el clímax de la batalla más importante de tu vida. Una lucha que habías esperado por más de 10 años, en la que tuviste que recorrer caminos llenos de dolor y traición, perdiendo amigos, incluso amores, dejando cicatrices que marcaron tu alma para siempre. Y justo cuando la luz final de ese infierno parecía al alcance de tu mano, un solo error, un detalle que pasaste por alto, lo arruinó todo. La desesperación, la frustración y un amargo arrepentimiento se apoderaron de decir. Creía que él y su equipo lo habían logrado, que finalmente habían salvado a la humanidad. Pero la información incompleta fue la semilla de la tragedia. Una cegadora luz consumió a todos sus camaradas, borrando la existencia de aquellos que le quedaban, junto con la suya propia. Sin embargo, cuando creyó que había llegado el verdadero final, aquella luz comenzó a disiparse. Sus sentidos, entumecidos por la desesperanza, empezaron a captar un entorno diferente. Lo primero que vio fue su propio reflejo, y la sorpresa lo paralizó. Estaba de pie, sin heridas, en un lugar extrañamente familiar. Y lo más impactante, ya no era el hombre endurecido por la guerra, de piel marcada y cuerpo forjado en batalla, sino un joven frágil, con la apariencia de sus días de estudiante. A su alrededor había grupos de muchachos reunidos, todos esperando algo. Algunos lo observaron al notar su sobresalto, pero lo descartaron como a un excéntrico cualquiera. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, el eco de unos pasos resonó en la sala. Una voz femenina y firme dio la bienvenida, era la profesora Bridget, instructora de la Academia Habrion. Su anuncio fue directo, solo los 600 con mayor rendimiento en los exámenes de ingreso lograrían un puesto en la academia. El resto sería descartado sin compasión. El primer reto consistía en superar objetivos dentro del mundo de las sombras. Al escuchar esas palabras, un escalofrío recorrió a los jóvenes presentes, nervios, temor y emoción se entremezclaban en el aire. Algunos apenas podían contener su ansiedad, otros, en cambio, se distraían con la sensualidad de la maestra. Pero nadie estaba tan impactado como decir. No por las palabras de Bridget, sino porque reconocía esa escena con una claridad perturbadora. Sabía exactamente qué estaba ocurriendo, había regresado en el tiempo, 13 años atrás, justo al momento en que tendría la oportunidad de entrar en la prestigiosa Academia Habrion. En su vida pasada, Desir había escalado hasta lo más alto con un ingenio y capacidad analítica que dejaban atrás incluso a su camarada de la Torre de Magos, un genio reconocido que lo acompañó hasta la última batalla. Pero a pesar de su talento, Desir solo había alcanzado el rango de tercer círculo mágico. El motivo era simple, ser plebeyo le había negado la educación y los recursos que otros disfrutaban, forzándolo a aprender en soledad, a base de golpes y experiencia. Más de una vez se preguntó hasta dónde habría llegado de haber recibido una formación adecuada. Y ahora, irónicamente, tras fallar en su última misión, despertaba en el punto exacto donde ese deseo podía hacerse realidad. Mientras Bridget continuaba explicando que la prueba sería en una simulación del mundo de las sombras, laberintos y mazmorras que habían aparecido en el mundo real y que amenazaban con devorarlo todo, Desir apretó los puños. El recuerdo de aquel final lo atravesó como un cuchillo, el dolor, las pérdidas, los sacrificios. ¿De verdad nada de eso había tenido sentido? ¿O acaso el universo se burlaba cruelmente de él? Sea como fuera, vivir era tanto un alivio como una carga. Porque Desir estaba seguro de algo, nada de lo vivido fue un sueño. Sus recuerdos, sus emociones y su experiencia estaban profundamente grabados en su ser. Y ahora poseía aquello que nunca antes tuvo, tiempo y conocimiento. Con esas dos armas, podría cambiarlo todo. En medio de su torbellino interno, una voz lo trajo de vuelta al presente. Era una joven de segundo año designada como su mentora para la prueba, Radoria von Dorich. Desir la reconoció de inmediato. En la otra línea temporal, esa maga de fuego alcanzaría el rango de sexto círculo y dominaría los rankings de la academia. Un auténtica prodigio. Radoria lo miró con curiosidad. Revisó su información y descubrió que era plebeyo, lo que lo colocaba automáticamente en la clase beta. Ese destino implicaba discriminación, recursos limitados y un futuro lleno de obstáculos si lograba ingresar.
Pero antes de permitirle entrar en la simulación, debía comprobar si sabía, al menos, que era el mundo de las sombras. Para sorpresa de la joven, Desir respondió con una explicación clara y detallada. Habló de ese universo paralelo que se abría cada año, plagado de mundos infinitos inspirados en la propia historia humana, clasificados en 10 niveles de peligrosidad. Explicó cómo las sombras devoraban lentamente la realidad, poniendo en riesgo la existencia misma. Sus palabras no eran las de un novato. La seguridad de su voz, la precisión de sus detalles y la firmeza en su mirada lo hacían parecer más un soldado curtido en batalla que un plebeyo ingenuo. Radoria quedó atónita. Frente a ella no había un simple aspirante, sino alguien que escondía un trasfondo insondable. Aunque algo impresionada, Radoria decidió complementar lo dicho por Desir. Explicó que el mundo de las sombras estaba actualmente gestionado por dos poderes principales, la propia Academia Jabrión y los reinos occidentales. Ambos competían en secreto por los valiosos recursos que solo podían obtenerse allí. Sin embargo, como bien había señalado Desir, aquel mundo no era un tesoro, sino una amenaza que debía ser destruida. La única forma de lograrlo era infiltrándose y completando las misiones asignadas. Cada una variaba según el mundo en que se terminara entrando, pues al estar basados en hechos históricos, los requisitos solían ser alterar el flujo de esos acontecimientos. Si en la realidad un reino perdió, en el mundo de las sombras la misión podía consistir en que ese mismo reino saliera victorioso. Así, poco a poco, se superaban los distintos escenarios dentro de esa red interminable de realidades paralelas. Radoria también pensó en mencionar la existencia de una tercera fuerza, los forasteros, seres misteriosos que se entrometían en los asuntos del mundo de las sombras. Sin embargo, prefirió callar. No era momento de cargar al plebeyo con información innecesaria. Con eso dieron por terminado el cuestionario. Radoria se sentía más tranquila respecto al chico, estaba claro que no era un plebeyo cualquiera. Al menos en conocimiento superaba con creces a la mayoría. Sus habilidades prácticas, en cambio, aún estaban por verse. Avanzaron por los anchos pasillos hasta llegar al área donde los equipos se reunían para entrar en la simulación. Las enormes estructuras que se alzaban ante ellos eran impresionantes, incluso muchos nobles quedaban sin aliento al verlas por primera vez. Orgullosa, Radoria se giró esperando encontrar esa misma fascinación en Desir, pero él solo mostraba una expresión nostálgica. Ante la pregunta de la chica, él negó suavemente con la cabeza. Ya había estado en un lugar así antes. Esa respuesta encendió la curiosidad de Radoria, pero antes de indagar más, una voz cargada de arrogancia interrumpió la escena. Se trataba de Alfheim, otro estudiante veterano elegido como asesor. Especialista en magia de agua, su carácter chocaba frontalmente con el de Radoria. Entre ambos existía una enemistad abierta que se había convertido en una competencia constante. Alfheim lanzó una mirada despectiva hacia Desir. Desde que supo que era un plebeyo lo había descartado de inmediato. Para él, compararlo con su alumna asignada, una espadachina mágica de hielo, hermosa y tan talentosa que incluso caballeros experimentados dudaban en enfrentarla, era un insulto. A ojos de Alfheim, Desir ya estaba condenado a la mediocridad desde el inicio. Pero mientras Alfheim se regodeaba en su desprecio, Desir apenas lo escuchaba. Su atención se había centrado en la figura femenina detrás del arrogante estudiante. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al reconocerla. Ahest Kingscron. El corazón de Desir dio un vuelco. Ahest, aquella guerrera callada y firme que en su vida pasada había luchado a su lado hasta el último aliento. Verla de nuevo, joven e intacta, con esa mirada determinada, lo llenó de un cálido alivio. Un amigo perdido, devuelto por este milagro del tiempo. Antes de que pudiera acercarse, la voz metálica de los altavoces anunció la inminente prueba. Desir y su mentora se dirigieron al punto de inicio. Frente a la imponente puerta que conducía al mundo simulado, Desir se detuvo un instante. Esta vez observó con atención cada detalle. En su vida pasada nunca se había permitido mirar con tanto cuidado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz femenina, aguda y cargada de fastidio.
Una de sus compañeras de equipo lo reprendía, acusándolo de ser poco profesional y de poner en vergüenza a todo el grupo con su actitud distraída. Al girar, Desir quedó helado. Frente a él estaba una joven de peinado en moño, mirada severa y porte noble. Para cualquiera podía parecer otra aristócrata arrogante más. Pero para Desir, era mucho más. Era romántica, una mujer que en su vida pasada había sido vital para él, alguien por quien lloró con desesperación al fallar en protegerla. La emoción lo desbordó. Contra todo sentido común, ignorando la lógica de mantener las apariencias, se acercó y la abrazó con fuerza. Romántica se sobresaltó de inmediato. Desde su perspectiva, un simple plebeyo se atrevía a tocarla y tratarla con familiaridad. Su molestia creció al punto de despotricar contra él sin pausa, pero Desir solo podía sonreír como un tonto. Ante sus ojos estaba un milagro viviente. Y en ese instante reafirmó lo que ya había decidido, esta vez no volvería a perder lo que amaba. El altavoz volvió a sonar, indicando las reglas de la prueba. Se llevaría a cabo en un mundo plano, y el objetivo era simple, ganar una carrera hasta la meta antes que los demás. Para la mayoría podía sonar como una competencia trivial, pero para Desir era una bendición. En su equipo estaban Agest, su camarada inquebrantable, y Romántica, la mujer que había perdido. Dos personas que significaban demasiado para él, juntas en un mismo comienzo. Al ingresar al área de la prueba, una pregunta inquietante rondaba su mente: ¿sería posible que Agest también conservara recuerdos del futuro? Su carácter reservado siempre fue un misterio, incluso en la otra vida. Al intentar entablar conversación, la respuesta de ella fue una fría y directa crítica: eres débil. Las palabras lo dejaron en silencio, aunque no lo sorprendieron. Sabía mejor que nadie lo frágil que era su cuerpo en ese momento. Sin embargo, Agest no se detuvo, insistiendo en lo inútil que sería enfrentarlo, asegurando que ni siquiera valía la pena intentar herirlo durante la prueba. Sus comentarios golpearon su orgullo, pero Desir solo apretó los dientes. Tal vez ahora era débil, pero su alma era la de un guerrero consumado. No olvidaría esas palabras. Mientras tanto, Romántica y el noble del equipo debatían con arrogancia, convencidos de que la carrera se reduciría a ellos dos. Ni Desir ni Agest parecían dignos de consideración. El inicio de la carrera fue anunciado, y en cuanto la señal resonó, Agest y el noble despegaron a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo. Desir y Romántica corrieron al mismo ritmo. Él, en lugar de amargarse, disfrutó de aquel simple momento. Hacía años que no podía saborear una escena tan tranquila. Romántica, en cambio, no podía entenderlo. Ese chico siempre tenía esa sonrisa boba en el rostro, incluso ante sus insultos. Exasperada, decidió demostrarle la abismal diferencia entre ellos. Con un gesto elegante, reunió maná en la palma de su mano. Un círculo mágico, adornado con inscripciones rúnicas, brilló frente a ella mientras conjuraba un hechizo. Su objetivo no era Desir, sino los dos que encabezaban la carrera. Observa bien, plebeyo, pensó Romántica con orgullo. Esto es magia que jamás alcanzarás, por mucho que te esfuerces. Mientras tanto, en la sala de profesores, los instructores se encontraban recabando los datos de las pruebas ya culminadas. Las expresiones en sus rostros dejaban en claro la sorpresa que sentían. El potencial de los alumnos de ese año estaba superando con creces las expectativas. Si bien en la promoción pasada también habían recibido a jóvenes altamente capacitados, esta vez la situación parecía distinta. La presencia de una espadachina mágica entre los participantes había elevado los estándares a un nivel jamás visto. En medio de sus comentarios y anotaciones, uno de ellos reparó en un detalle que no había pasado inadvertido: en ese mismo grupo había sido asignado un plebeyo. El comentario, lejos de despertar interés, provocó risas entre algunos y lamentos entre otros. A sus ojos, aquello era una cruel ironía del destino. ¿Cómo podía alguien de origen tan humilde aspirar a triunfar en una competencia donde debía medirse con monstruos de talento semejante? Para ellos, aquello era inconcebible. De regreso en la carrera, Agest corría en la delantera con paso firme.
Sin embargo, un cambio súbito en el aire la alertó, las corrientes comenzaron a agitarse y condensarse, formando una presión brutal que intentaba expulsarla a ella y al noble que venía pisándole los talones. La fuerza era tal que el joven, a pesar de haber sido entrenado como caballero, se vio obligado a clavar su espada en el suelo y dejar que el peso de su armadura lo mantuviera firme. Aunque sospechaba que la responsable era Romántica, la magnitud de magia empleada lo dejó anonadado. Él, resignado, sabía que lo único que podía hacer era resistir el vendaval hasta que éste se disipara. Sin embargo, Agest no se quedó quieta. Contra toda lógica, avanzó con resolución, cortando el mismísimo viento con su espada como si éste fuera un enemigo más. Aquella visión quebró por un instante la lógica del joven caballero. ¿Cómo podía alguien atravesar una fuerza así con simple acero? Pero pronto se recompuso, convencido de que aquel despliegue solo agotaría a la espadachina mágica. Él aprovecharía ese momento. Su confianza se desmoronó en el instante en que los árboles que lo rodeaban comenzaron a desprenderse de raíz, arrancados por la misma corriente que había intentado resistir. Entonces comprendió el verdadero plan de Romántica. Pero ya era demasiado tarde. Al permanecer inmóvil, los troncos lo aplastaron y la simulación, detectando el daño, lo expulsó para evitar lesiones graves. Con un destello de luz, quedó fuera de la competencia. Con un participante menos, Romántica no pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento. Si tan solo su estrategia hubiese arrastrado también a Agest, habría sido perfecto. Pero no importaba, ya se encargaría de aquella espadachina después. Su prioridad inmediata era más clara, eliminar al molesto plebeyo. Y, en un extraño gesto de compasión, le ofreció una salida. Le dio la oportunidad de abandonar la carrera en ese mismo momento. Para su sorpresa, el protagonista solo respondió con una sonrisa bobalicona y se negó con cortesía. Esa simple expresión confundió a Romántica, haciéndola dudar de lo que había oído. Pero cuando comprendió que él realmente había rechazado su amable oferta, su rostro se ensombreció. ¿Acaso no entendía la diferencia de fuerzas entre ambos? Resultaba hasta triste ver a un ignorante tan ajeno a lo vasto y cruel que era el mundo. Con un suspiro de resignación, concentró una enorme cantidad de maná. Varias ruedas mágicas se desplegaron a su alrededor y desde una distancia tan corta que podía considerarse a quemarropa, desató su movimiento definitivo. Una ráfaga de poder descomunal sacudió el terreno, levantando una densa nube de polvo que envolvió todo. Cuando el aire volvió a asentarse, Romántica se sacudió el polvo de los hombros y suspiró aliviada. Estaba convencida de que el asunto había terminado. Nadie, ni siquiera un mago experimentado, podría sobrevivir a un impacto semejante de frente. Mucho menos un simple plebeyo. Pero entonces, una voz conocida interrumpió sus pensamientos. Excelente movimiento. El sonido provenía de sus espaldas. Giró bruscamente y, para su total incredulidad, allí estaba él, intacto, con esa misma sonrisa irritante. No solo se encontraba de pie, sino que además comenzó a darle un análisis detallado de la técnica que había empleado contra él, explicando incluso el error que provocó la descalificación del caballero. Realmente increíble para una maga de nivel 2, comentó con sinceridad, aunque acto seguido señaló las fallas en la ejecución. La concentración en la velocidad de ataque descuidó el control de las corrientes de aire. Solo bastó un leve ajuste en su flujo para desviar el ataque sin mayor dificultad. Lo explicó con la serenidad de un maestro corrigiendo a su alumna. Romántica quedó sin palabras. Que alguien como él, un plebeyo sin formación mágica, pudiera analizar con tanto detalle un hechizo era lo más absurdo que había escuchado en su vida. Era más lógico creer que todo había sido mera suerte. Decidida a demostrarlo, lanzó una lluvia de flechas de viento desde diferentes ángulos. El protagonista, en lugar de entrar en pánico, suspiró como un profesor que observa a un niño testarudo y anunció paso a paso lo que iba a hacer para neutralizar el ataque. Ella, furiosa y convencida de que solo eran fanfarronadas, liberó su magia en cadena con mayor velocidad. Y sin embargo, para su horror, él desvió cada corriente de aire justo como había explicado, con una facilidad insultante. Ni un rasguño. Allí estaba, fresco como una mañana de primavera,
con la misma sonrisa amable. Esa imagen comenzó a despertar en Romántica algo más que frustración, miedo. Sabía que un análisis mágico tan preciso solo era posible para quienes se encontraban en la cúspide del conocimiento arcano, personas que dominaban todos los tipos de magia y runas. Algo que ella, y casi cualquier otro, estaba a años luz de alcanzar. El protagonista lo notó. Entendía lo que pasaba por su mente y, aunque reconocía la fuerza de Romántica, quizás solo un participante en toda la prueba podía rivalizar con ella, también sabía que no era suficiente. Si ella no seguía creciendo, estarían condenados a repetir una tragedia del pasado. Por eso debía adelantarse, mostrarle el camino y protegerla. Romántica, aún incrédula, pensó que, aunque él no fuera siquiera un mago de primer nivel, tal vez si seguía atacando sin descanso, eventualmente podría alcanzarlo. Pero el plebeyo tenía otros planes. Con un simple gesto, conjuró un hechizo básico de eliminación de fricción. Ella pensó que había fallado al no sentir diferencia alguna, pero él explicó con calma que el hechizo no era para ella, sino para sí mismo. Acto seguido, invocó una bola de fuego a su espalda. Romántica abrió los ojos horrorizada al comprender sus intenciones. Si esa esfera explotaba, lo impulsaría hacia adelante a una velocidad descomunal, pero al costo de sufrir daños internos gravísimos. «Estás loco», murmuró ella, incrédula. Él solo sonrió, recordándole las palabras que ella misma había dicho al emplear todo su poder contra él. En una simulación, los riesgos eran irrelevantes. Aquí, el destino fatal no existía. Sin más preámbulo, ejecutó el plan. La explosión retumbó como un trueno. El impacto lo lanzó hacia adelante con una velocidad sin precedentes, tan feroz que la onda expansiva derribó a la propia Romántica de espaldas, dejándola sentada en el suelo y con los labios temblando. El protagonista, libre de fricción, se deslizó a través del terreno como un rayo, alcanzando en cuestión de segundos a Agest, que no pudo ocultar su sorpresa al ver que aquel plebeyo, al que todos consideraban el más débil, había logrado alcanzarla. Aún así, Agest no se inmutó. Sus ojos reflejaban determinación pura mientras se preparaba para ejecutar un contraataque. No permitiría que el prota cruzara la meta sin enfrentarlo. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, consciente de que la línea final estaba a solo unos metros, pero sabía que ignorarlo sería un error fatal, recibiría un ataque directo por la espalda. La determinación brillaba en su mirada. Si había podido derrotar a la maga que había lanzado aquel poderoso viento, seguro que tenía algo bajo la manga. Este era su momento de demostrarlo. Concentrando su maná, invocó aún más círculos rúnicos que los de Romántica. El cielo pareció llenarse de estrellas chispeantes, cada una irradiando maná concentrado en un ataque de área masivo. El prota la observaba con interés, gratamente sorprendido por la demostración de poder, aunque lejos de intimidarse. Su análisis comenzó en silencio, desentrañando la estructura de las 180 runas mágicas que flotaban en el aire con una rapidez impresionante. Agest ejecutó su ataque sin titubeos, innumerables flechas de energía fueron disparadas hacia la posición del prota. Sin embargo, él, consciente de sus limitadas reservas de energía y fuerza, logró controlar apenas 4 flechas, priorizando esquivar los golpes más peligrosos. Cada maniobra revelaba su increíble capacidad de cálculo y anticipación. Agest comprendió por primera vez cómo el prota había derrotado a aquella otra maga, su determinación de aceptar el daño por un bien mayor y su ejecución impecable, casi mecánica, hablaban de alguien acostumbrado a la batalla hasta los huesos. Pero ella no se rindió. Si los números por sí solos no podían detenerlo, usaría pura fuerza bruta. Con un movimiento calculado, desató un ataque masivo, y el prota, sin perder la calma, desvió el impacto con las flechas de su ataque anterior, aprovechando la explosión para impulsarse directamente hacia la meta. Agest lanzó un último ataque desesperado, pero él fue capaz de neutralizar cada golpe con la misma calma, hasta que finalmente, en un parpadeo, ya estaba parado sobre la zona de llegada. Agest comprendió que, en aquel momento, cualquier intento sería inútil. Guardó lentamente la espada, mientras el prota, agitado pero entero, esbozaba una pequeña sonrisa satisfecha. La prueba había sido completada con éxito,
el mundo de la sombra simulado había sido despejado y el primer paso hacia la academia asegurado. Esta vez, no perdería a nadie. En la sala de profesores, la tensión era palpable. Desde la mañana, los maestros se habían reunido para evaluar el desempeño de los alumnos durante las pruebas y aquel año estaba lleno de estudiantes prometedores. Pero cuando descubrieron que un plebeyo había logrado entrar mediante la recomendación de la profesora Bridget, muchos murmuraron con incredulidad y cierto desdén. Era inconcebible que alguien como el prota pudiera competir con alumnos de sangre noble y habilidades supuestamente superiores. Bridget, quien conoció al prota tiempo atrás en un orfanato, siempre había visto su potencial y abogaba porque los plebeyos tuvieran acceso a la educación de élite. Esta visión, sin embargo, despertó la resistencia y la indignación de varios docentes elitistas. Al principio, su éxito contra la espadachina mágica fue sorprendente, pero la grabación del enfrentamiento final reveló mucho más. No solo la habilidad mágica del prota era impresionante, sino su capacidad de adaptación, análisis y toma de decisiones, comparable a la de un soldado veterano en el campo de batalla. El debate estalló en la sala, algunos insistiendo en el status quo y la necesidad de limitar a los plebeyos, mientras otros defendían a Bridget, argumentando que el talento real no dependía del linaje. Incluso cuando mencionaron que el mínimo para la clase alfa era un mago de segundo nivel, Bridget no pudo evitar reírse. Si un mago de rango 1 podía derrotar a una espadachina de rango 3, pues si él no era digno de unirse a la élite, ¿quién lo sería? Finalmente, el director intervino, declarando que se ocuparía personalmente de la asignación del prota, poniendo fin a la discusión y sumiendo la sala en un tenso silencio. Llegó el día de la asignación final. Los estudiantes se reunieron, cada uno con expresiones de anticipación, orgullo o ansiedad. Los hijos de nobles sonreían confiados, aceptando su lugar en la clase alfa como algo natural, mientras los plebeyos se resignaban a la frustración, agradeciendo al menos la oportunidad de estudiar en la mejor academia del país. Romántica, por su parte, quedó paralizada, su nombre aparecía justo debajo del prota, el idiota con cara de bobo que la había humillado. La indignación y el shock la llenaron, no podía aceptar aquel resultado. El prota, por otro lado, se mostró ligeramente sorprendido, aunque de manera serena. Aquello no era del todo inesperado, pero el volver a ver su nombre en aquellas listas le hacía sentir de manera nostálgica. Ahora tenía acceso a los recursos, la formación y la oportunidad de reescribir su destino, asegurándose de que nadie a quien amaba volviera a perderse en la oscuridad. Al día siguiente, las clases comenzaron con normalidad aparente, un salón típico, con telarañas en las esquinas, polvo acumulado sobre los estantes, un olor persistente que parecía haberse asentado durante años y maestros que lucían como si desearan estar en cualquier otro lugar menos allí, ofreciendo lecciones que dejaban mucho que desear. Romántica permanecía sentada, completamente decepcionada, con el rostro en blanco como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Sabía que parte de eso era un justo castigo por haber perdido, pero no podía evitar sentir un profundo desconcierto al ver que, a su lado, estaba aquel responsable de sus traumas. El protagonista se hallaba tranquilo en su asiento, con la misma sonrisa relajada que parecía ignorar la mediocridad del maestro. Incluso parecía concentrado en seguir la clase basura, como si cada palabra del instructor careciera de importancia. Romántica, por su parte, estaba completamente desconcertada. Si bien podía aceptar medianamente que había sido asignada a la clase beta, no comprendía cómo alguien que había demostrado un talento tan sobresaliente en el examen podía estar en el mismo grupo. Con el desempeño que mostró, el protagonista habría podido entrar fácilmente a la clase alfa, y aún así mantenía esa actitud despreocupada y optimista que la irritaba profundamente. Sin embargo, él estaba igual de calmado por un motivo diferente. Lo que realmente le sorprendía no era estar en la clase beta, sino que Romántica, con todo su potencial, también estuviera allí. En esa escuela, el fuerte prejuicio hacia los plebeyos hacía casi imposible que un talento como el suyo alcanzara la clase alfa sin recomendaciones especiales. Cualquier plebeyo, sin importar cuán dotado fuera, estaba destinado a permanecer en la clase beta. El protagonista sabía que esto había provocado que en el pasado muchos talentos prometedores fueran desperdiciados, dejando a la humanidad con guerreros insuficientemente capacitados, causando incontables bajas y desesperación.
Consciente de esto, decidió que no permitiría que esa historia se repitiera. La única forma de cambiar el destino era encargarse él mismo de entrenar a todos los talentos olvidados de la clase beta, elevándolos al nivel de los alumnos de la clase alfa. Mientras sus pensamientos trazaban los pasos de su plan, un grupo de estudiantes de la clase alfa se acercaba, caminando con paso decidido y cierto desdén evidente en sus miradas. El grupo, conformado por 3 personas, se detuvo frente a Romántica. Ella, abatida como desde que llegó al salón, apenas levantó la cabeza, resignada a su suerte. Fue entonces cuando el líder del grupo, Donovan, un estudiante de primer año de la clase alfa recientemente integrado al equipo de la Luna Azul, un grupo de élite compuesto por lo mejor de la escuela, se adelantó con una propuesta. Su oferta era tentadora, le ofrecía a Romántica un lugar en el equipo exclusivo, prometiéndole la posibilidad de ascender gradualmente a la clase alfa. Romántica quedó desconcertada, no por la oferta en sí, pues cumplía con todos los requisitos, sino por la duda interna que surgió. ¿Por qué sentía incertidumbre pese a que la decisión parecía obvia? Donovan, tomando su mano, añadió una condición inesperada: su inclusión sería válida solo si aceptaba salir con él. Las palabras la tomaron por sorpresa. Donovan insistió, asegurando que fue amor a primera vista, e incluso le ofreció un cuchillo ornamental, siguiendo la tradición de su región en la que los caballeros ofrecían este objeto como símbolo de afecto. Romántica pidió tiempo para pensarlo, mientras Donovan, seguro de su aceptación, asintió con apariencia caballeresca y se despidió. El protagonista observó toda la escena, acercándose silenciosamente a Romántica. Con una voz suave pero suficiente para asustarla, le susurró al oído felicitándola por su evidente popularidad. Romántica, sobresaltada, cayó ligeramente de su asiento. El protagonista, tras intercambiar unas palabras con ella, le ofreció lo que parecía la misma propuesta que Donovan acababa de hacer. Romántica rechazó de inmediato la oferta, con vehemencia: nunca saldría con un perdedor como él. Sin embargo, el protagonista, imperturbable, aclaró que su propuesta no tenía nada que ver con una relación romántica. Esto le dio a Romántica aún más razones para negarse. Racionalmente, unirse a un equipo de élite significaba rodearse de los mejores materiales, las mejores oportunidades de desarrollo y personas de alto estatus. Comparar eso con un proyecto improvisado de alguien como él parecía absurdo. Aún así, el protagonista no podía dejarla tomar decisiones que llevaran a un futuro sin retorno. Con una actitud despreocupada, le pasó una pequeña carta escrita a mano. Romántica, sorprendida de que alguien aún utilizara algo tan anticuado, estaba a punto de desecharla, pero las palabras del protagonista la detuvieron. Si no la leía, debía destruirla cuidadosamente, porque contenía todos sus secretos. Intrigada y algo temerosa, Romántica abrió la carta. Al leer su contenido, un escalofrío recorrió su espalda y un temblor se apoderó de su cuerpo. No podía comprender cómo él conocía aspectos tan profundos de su vida. El protagonista se negó a responder, pero algo era innegable: con esa información, ella tendría que prestarle atención y conversar seriamente con él. Después de todo, la verdadera razón por la que Romántica había sido asignada a la clase beta era que provenía de una familia de comerciantes que, con suficiente dinero y sobornos a un pobre varón, habían conseguido un título nobiliario, adoptando así el apellido Boneru cuando ella tenía apenas 4 años. Aunque su familia provenía de un reino lejano, no debía subestimar la capacidad de la academia para recabar información detallada sobre sus estudiantes. Por más que se intentara convencer a sí misma de lo contrario, la realidad era ineludible: sus orígenes plebeyos siempre la marcarían. Bajo los estrictos y sesgados estándares de la academia, era prácticamente imposible que alguien con su linaje fuera asignado a la clase alfa. Romántica, sin embargo, todavía guardaba la esperanza de tener oportunidades dentro del equipo que le proponía Donovan, aunque el prota pronto le reventó esa burbuja de fantasía al revelarle que algunos maestros ya conocían su situación. De hecho, esa era la razón por la que se encontraba en la clase beta, y el profesor Nifelica, quien dirigía el equipo de élite al que aspiraba a unirse, era conocido por su fuerte oposición a los plebeyos. ¿Qué le esperaba una vez dentro de su dominio? Romántica quiso confiar en que Donovan la protegería, pero era demasiado crédula si realmente creía eso.
La verdad la golpeó al ver la expresión de desprecio que Donovan mostraba al entrar al aula, su mirada reflejando claramente que los plebeyos eran considerados una raza inferior. Aún así, Romántica se mantuvo firme, afirmando que el prota no la obligaría a unirse a su equipo solo por eso. Pero el prota, con su característica sonrisa amable, añadió una condición: después de un mes en su equipo, si aún quería irse, podría hacerlo sin problemas, además de asegurarle que no revelaría su secreto a nadie más. Romántica no podía confiar completamente solo en su palabra, pero sinceramente, no le quedaba otra opción. Con un fuerte suspiro de resignación, aceptó unirse, aclarando al prota que formar un equipo no era tarea sencilla, necesitaban al menos 3 personas y la aprobación de un profesor. Como plebeyos de primer año, no sería fácil obtener ese permiso, y la elección de los integrantes también era un tema delicado. Incluso la clase beta contaba con equipos ya establecidos por estudiantes mayores, a los cuales los novatos aspirarían a entrar. El prota reconoció estas preocupaciones y sonrió al notar que Romántica, por primera vez, se preocupaba un poco por el futuro del equipo. Al ser descubierta, ella se sonrojó intensamente, asegurando que solo lo hacía por su propio bien, porque de otra manera sería aburrido pasar un mes a solas con él. Cambiando de tema, el prota le explicó que, a pesar de sus preocupaciones, ya había solucionado la mayoría de los problemas, gracias a una profesora que conocía, obtuvo el permiso, y para el tercer miembro ya tenía a alguien en mente, solo faltaba convencerlo. Romántica protestó, molesta de que no se lo hubiera comentado antes, pero finalmente decidió acompañarlo para conocer al candidato. Al preguntar más, el prota reveló que se trataba de un maestro espadachín excepcional, cuya determinación, constancia y fuerza de voluntad le habían permitido desarrollar habilidades sobrehumanas. Recordó también que, en el futuro, había sobrevivido 9 años en el mundo de las sombras sin formación adecuada, enfrentando circunstancias que incluso él, siendo plebeyo, sabía que eran extremas. Si lograba incorporarlo a su equipo, su fuerza aumentaría exponencialmente. En una sala igualmente descuidada que su salón, se llevaba a cabo una actividad conjunta de las clases alfa y beta, claramente en la zona asignada a los estudiantes de beta. Allí, realizando estiramientos, se encontraba el joven de cabello azul, pantalones cortos y rasgos delicados, irradiando un aura tierna como la de un muñeco, Pram Shatter. Los ojos de Romántica se abrieron de golpe al verlo. Imaginó lo que tendría que hacer para domesticar a alguien tan adorable, casi como si fuera un juguete coleccionable, provocándole una reacción visceral de fascinación. El prota, por primera vez, no mostró su habitual sonrisa confiada, sino una mirada de precaución y leve incomodidad. Aún así, ese era el sujeto que buscaban, un experto en estocadas y ágil como una pluma. Para sorpresa del prota, la elección de Pram fue una espada larga, totalmente contraria a lo que esperaba, lo que lo hizo dudar sobre la exactitud de sus recuerdos. Decidió observar con atención cómo se desarrollaría el enfrentamiento en la clase de práctica. Pram se enfrentaba a un estudiante de la clase alfa, quien evidentemente se negaba a mostrarle cortesía alguna, despreciando su estatus y considerando inútil el duelo. El árbitro dio inicio a la contienda, y Pram atacó con toda su fuerza desde el primer movimiento. Su oponente pudo sentir la presión, pero la técnica de Pram carecía de esencia, ritmo y fluidez, parecía un novato balanceando una espada gigante. Esto hizo que contrarrestarlo fuera relativamente sencillo, y pronto Pram terminó derribado en el suelo, espada fuera de sus manos. Romántica, algo decepcionada, recordó las palabras del prota. Pram era un genio en el manejo de la espada, incluso maestro espadachín, pero lo había visto cometer errores que ni un novato cometería. Por un momento consideró buscar a otro candidato para su equipo. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el noble arrogante de la clase alfa se acercó con el puño levantado, dispuesto a golpearlo a escasos centímetros de su rostro, traicionando por completo la formalidad que debería haberse mantenido. Fluidamente, el joven arrogante asestó un golpe poderoso, dejando a todos los presentes con el rostro lleno de sorpresa. Sin embargo, nadie reaccionó de manera particular. Los plebeyos, temerosos de involucrarse, preferían mantenerse al margen, mientras que los nobles contemplaban la escena como un simple entretenimiento. El único que se movió fue el prota.
Justo cuando el noble levantó con fuerza su espada de madera, un movimiento veloz, casi imperceptible para los demás, llevó un brazo firme a interponerse entre la espada y la cabeza del agresor. El prota permaneció quieto, observando fijamente al joven sin moral ni principios que se encontraba frente a él. La fuerza del golpe fue tal que la punta de la espada salió volando, partida por el brazo del prota, mientras la propia extremidad sangraba, tiñendo de rojo la manga y dejando gotas resbalando. La sorpresa llenó el rostro del joven arrogante, nunca habría imaginado que alguien pudiera mantener tal velocidad y fuerza de reacción. Pero lo que más lo estremeció fue la mirada del prota, una mirada que emanaba un aura capaz de despertar instintos primarios. El joven se quedó petrificado, un escalofrío recorriéndole la columna, la misma sensación que había experimentado de niño cuando su maestro lo miró con desaprobación al golpear sin control a un niño plebeyo. Fastidiado y con miedo, se dio la vuelta y se alejó, soltando insultos mientras se preguntaba internamente quién podía ser ese prota para provocar tal efecto. Momentos después, el prota se encontraba en una pequeña oficina, siendo atendido por Pram, quien vendaba cuidadosamente la herida. Romántica, disfrutando de ver al prota sufrir un poco, se sentía como si cobrara venganza por todas las veces que él la había molestado durante el examen de ingreso. Una vez finalizado el vendaje, se presentaron formalmente. Pram, agradecido, reconoció al prota como responsable de su salvación anterior, aunque lamentaba que ahora él fuera objeto de la hostilidad de la facción noble. El prota lo tranquilizó, asegurando que conocía los riesgos de sus acciones y que no valía la pena preocuparse por asuntos tan pequeños. Agradecido, Pram le prometió hacer todo lo posible para corresponder, y el prota le pidió unirse a su equipo, confiando en que tendría que convencerlo un poco más. Sin embargo, para sorpresa de ambos, Pram aceptó de inmediato, dejando a todos los presentes momentáneamente sin palabras por la rapidez de su decisión. Poco después, se dirigieron a la oficina donde se encontraba la última persona necesaria para completar el equipo, la profesora Bridget. Se saludaron cordialmente, aunque para el prota el tiempo transcurrido desde la última vez que la vio había sido mucho mayor. La profesora necesitaba confirmar que el prota entendía los riesgos de formar un equipo, dado que su objetivo era claro: participar en el examen de promoción, llevar a su equipo a la clase alfa y, en última instancia, aspirar al título especial de solo clasificado, reservado a los mejores alumnos de la academia. Romántica, al escuchar esto, no pudo contenerse y llamó loco al prota por sus ideas tan absurdas. Alcanzar siquiera el ranking de los 30 mejores sería difícil, y mucho menos sobresalir siendo de ascendencia plebeya. Además, su intento desataría la oposición de todos los nobles arrogantes, quienes verían con malos ojos que un plebeyo alcanzara tales alturas, invalidando su excusa habitual de que los plebeyos carecían de talento innato. La profesora Bridget advirtió que, de tener éxito, su acción sería peligrosa para las ideologías de los nobles clasistas, quienes harían todo lo posible para detenerlos. Observó que el prota era consciente de los riesgos, pero necesitaba la confirmación de Romántica y Pram para oficializar el equipo, asegurándose de que entendieran plenamente las posibles consecuencias antes de dar el paso. La escena cambiaba a las afueras de un imponente edificio, repleto de instalaciones especializadas para el entrenamiento de los estudiantes. Mientras el prota y su equipo recorrían los pasillos, no podían evitar maravillarse ante los sofisticados equipos y sistemas de práctica, dignos de la mejor escuela mágica del país. Sin embargo, cuanto más admiraban el lujo, mayor sería la decepción que les esperaba al final. Tras un tiempo de caminata, llegaron a la habitación que se suponía sería asignada a su equipo para entrenamientos. Lo que encontraron dejó congelados a Romántica y Pram, una bodega arrumbada y apartada, cubierta de polvo y suciedad, con innumerables ratas haciendo de aquel lugar su guarida. Entre quejas, llantos y resignación, finalmente lograron limpiar la habitación, aunque Romántica ya comenzaba a arrepentirse de su decisión de unirse al equipo. Recordando unas horas atrás, cuando la profesora les preguntó si aceptaban formar parte del equipo del prota, Romántica fue la que más dudó. Conocía sus límites y aspirar a ser uno de los 9 mejores estudiantes le parecía un objetivo completamente fuera de su alcance. Si estuviera sola, jamás se habría animado a semejante ambición.
Sin embargo, había algo en el prota que le impedía rechazarlo, por más irritante que le pareciera su rostro. En cuanto a Pram, su decisión fue mucho más sencilla. Su lealtad estaba con el prota y estaba dispuesto a devolver la bondad recibida con trabajo duro, haciendo todo lo posible para ayudarlo a cumplir sus objetivos. Recordando esto, Romántica, a pesar de sus quejas habituales, se preparó mentalmente y estaba lista para comenzar el entrenamiento. Con el equipo dispuesto, el prota comenzó a buscar entre los objetos del espacio despejado un instrumento que sería útil para el entrenamiento de Romántica. De los baúles a un costado, sacó una pequeña pelota. Su objetivo era enseñarle algo crucial. Aunque Romántica tenía habilidad mágica decente, su velocidad de lanzamiento de hechizos era un fallo fatal. Ella, con un poco de mal gusto, afirmaba que su velocidad era sorprendente. El prota estuvo de acuerdo, siempre que se tratara de un novato o alguien sin talento. La realidad era otra. Los alumnos de la clase alfa ya superaban su rapidez por 100 veces. Si quería continuar, tendría que enfrentar escenarios completamente injustos y cualquier desventaja evidente la convertiría en carne de cañón. Aceptando las palabras del prota, este trazó 2 círculos en el suelo y llevó a Romántica a uno de ellos, entregándole la pelota. La tarea consistía en moverla de un círculo a otro usando únicamente su magia de viento, sin emplear las manos ni fuerza física. Romántica se mostró extrañada, pues no comprendía del todo el concepto. El prota negó con la cabeza. Ella ya había realizado un ejercicio similar mientras limpiaban la bodega, usando magia para mover una caja pesada porque le daba asco tocarla con las manos. Al recordarlo, trató de replicar esa sensación. Con esfuerzo, logró mover la pelota unos pocos milímetros. Aunque parecía mínimo, el prota se mostró complacido. A ese ritmo no tardarían en dominar la magia sin canto, un uso avanzado de la aplicación mágica que permite lanzar hechizos sin recitar su nombre, otorgando una ventaja abrumadora en velocidad. Romántica estaba frustrada, consciente de que la teoría y la práctica eran 2 cosas completamente distintas. Lo que el prota no reveló era que la persona que él conocía capaz de dominar esa habilidad sería, en el futuro, ella misma. Por ahora, se conformaba con que avanzara en esa dirección. En cuanto a Pram, el prota no tenía nada que enseñarle. Su opinión sobre él no había cambiado. Era un maestro espadachín, incomparable en la academia, listo para presentar el examen al que aspiraban. El único inconveniente era su elección de arma, una espada larga, en lugar del estoque que se esperaba de un experto en estocadas. Entrando en el tema, el prota le preguntó directamente la razón de su decisión. Pram quedó congelado al darse cuenta de que el prota sabía que normalmente usaba un estoque. Su rostro se tornó nervioso, y sus movimientos denotaban tensión, como si contuviera un impulso interno. Comprendiendo la necesidad de explicar la situación, Pram finalmente accedió a hablar, llevando al prota a un lugar apartado donde pudieran conversar a solas sobre sus razones y limitaciones. Justo después de abandonar el aula que le serviría tanto de sala de entrenamiento como de oficina, el prota y Pram siguieron caminando con la intención de mostrarle al prota un objeto para dar contexto a la historia y al porqué de la decisión tomada. Después de esperar un poco, Pram regresó con un estoque entre sus manos. El prota pidió verlo más de cerca. La primera reacción que tuvo fue de sorpresa al percatarse que era increíblemente ligero incluso para ser un estoque que es un arma que se especializa en la velocidad. Pero la expresión de Pram cambió cuando comenzó a contar parte de su pasado. Resulta que tiene padre de ascendencia noble pero una madre plebeya. En resumen, es un hijo ilegítimo el cual no sabe quién es su padre. Nunca en su vida lo conoció. Su madre tampoco jamás le dijo quién era. Lo único que tiene de él es un estoque que descubrió a los 6 años. Él en su inocencia pensó que era un artefacto especial que dejó para él y su madre, así que con la motivación de si un día lo llegara a conocer, entrenó incansablemente día y noche en el manejo de la espada. Quería que cuando se encontrara con su padre no se avergonzara de él y que incluso lo elogiara por su habilidad. El tiempo pasó y un día su madre cayó enferma, e incluso en sus momentos finales nunca le reveló nada relacionado con su padre, instándolo a no ir a verlo ni a buscarlo, pues vivían en mundos completamente diferentes. Pram, algo desanimado por las palabras de su madre, asintió dispuesto a respetar los deseos de su madre, pero por más que lo quisiera no podía dejar atrás el impulso de buscar a su progenitor.
Teniendo únicamente el estoque como pista para buscar de quién se trataba, una vez ingresando a la academia se propuso a iniciar su investigación. Pensó que como en la academia asistían nobles de diferentes partes del mundo, podría tener alguna posibilidad de encontrar pistas o algo relacionado con su padre. La sorpresa y decepción se la llevó al investigar lo único dejado por aquel hombre, su estoque con el que pasó incontable tiempo entrenando, descubrió que solo se trataba de una simple arma de hierro barata. La única conexión que tenía con aquel hombre que nunca conoció, y lo único que dejó tanto a madre como a hijo fue una simple baratija que no tiene ningún significado profundo. Y considerando todo el tiempo que creyó que su padre le había dejado algo útil y único para él, la decepción floreció en igual magnitud a la ilusión del inicio, dejando en él una marca emocional y haciéndolo renunciar a empuñar un estoque de nuevo. El prota no sabía que Bram contaba con dicho pasado, pues en su vida anterior nunca habían entablado una relación ni se conocían, solo el prota había oído las historias de sus increíbles hazañas. Una vez afuera mientras el prota caminaba solo, no se podía evitar preguntar qué era diferente, pues según sus recuerdos Bram volvió a empuñar un estoque en algún punto después, razón de su fama y destreza. Además de que no cree que la vida de este Bram sea diferente de la de su versión que existió en su vida pasada, algo tuvo que pasar para que volviera a empuñar su arma característica, y mientras el prota estaba sumergido en esos pensamientos de repente recordó el apodo hacia el arma que portaba, el estoque de plata. Al tener esta revelación el prota se convenció de que debía de haber algo más en esa espada, así que al día siguiente regresó a la habitación de Bram, tocando apresuradamente. Se abrió la habitación, pero cuando el prota le preguntó por el estoque una vez más su rostro cambió, con claro repudio y resentimiento, le dijo al prota que no volvería a hablar de ese estoque nunca más, menos empuñarlo. El prota sin querer darse por vencido, lo instó a que se lo mostrara una vez más, aunque sea por solo un segundo. Bram sin embargo, solo negó con su cabeza, diciendo que sería imposible. El prota cada vez más angustiado por la repetida negativa de su compañero preguntó el motivo, pero se sorprendió al saber que ya lo había vendido. La escena cambió al distrito comercial de la academia, un lugar que despertaba en el prota innumerables recuerdos de su tiempo como estudiante en su vida pasada. En ese lugar se hizo de varios objetos que lo ayudaron en su camino, aunque mirando hacia atrás hoy día, estaba convencido de que podía hacerlo mucho mejor y ahorrarse mucho tiempo evitando caer en las trampas recurrentes de los vendedores experimentados que solo esperaban la caída de un novato. Bram lo dirigía hacia la tienda en la que hizo la transacción, y para extrañeza del prota llegaron a un rincón alejado del bullicio. Era una zona que el prota tenía que admitir no conocer, nunca había pasado por ahí antes. Ignorando esos pensamientos decidieron ingresar a la tienda en cuestión. Pero el ambiente incluso desde la entrada no era muy prometedor, pues desde la pared exterior yacían colgados diversos letreros donde se dejaba en claro que los reembolsos eran imposibles y que no habría manera de conseguir uno. Pasando por las puertas de entrada, se encontraron con un extenso pasillo con una puerta de hierro reforzada. Una vez al frente de tal puerta, el prota tocó, para ser recibido por un bárbaro. Era evidente que el dueño del lugar le daba mucha importancia a la seguridad. Una vez dentro lo saludó el dueño del lugar, preguntando qué deseaban comprar, hasta que reconoció el rostro de Bram que recientemente le había llevado a vender una espada. Pensando en la posibilidad de que le trajera más productos para vender, preguntó con curiosidad. El prota negó y respondió por él, diciendo que estaba interesado en la espada de su compañero. El dueño rápidamente se puso a la defensiva y dejó en claro la política inquebrantable de su negocio, en el que no se aceptan devoluciones. El prota sintió ante esto, diciendo que no quería tal cosa, simplemente le interesaba el artículo y por supuesto estaba dispuesto a pagar por ello. Con estas palabras mágicas la actitud del dueño cambió rápidamente, dándoles la bienvenida, mostrando la espada recién traída por Bram, un estoque de hierro viejo y oxidado, sin nada más a su favor que la ligereza en comparación con otras armas de la misma categoría, además de que al ser un arma ornamental que los nobles suelen regalar a sus novias, podría vendérselas por un valor de 40 monedas de plata. Estas palabras encendieron de inmediato la ira de Bram, pues no sabía esos detalles. Cuando la llevó a venderla el dueño de la tienda solo le había dicho que era un arma de hierro oxidada y le ofreció un 90 piezas de cobre.
El prota detuvo tranquilamente a Pram de su arrebato, el dueño de la tienda con la piel tan dura que no le importaba la cantidad de mentiras que dijera mientras tuviera ganancias, deshecho el enojo con un simple gesto, dando por sentado su precio de venta, si es que lo querían deberían de pagar eso. El prota por su parte con una mirada fría, acepto, dejando el dinero en el mostrador sin emoción alguna, el dueño de la tienda sonrió ante el dinero, pensando que, si sabría que el prota estaba dispuesto a pagar tan rápido, hubiera elevado aún más el precio. El prota, ignorando a ese viejo avaro, le pidió a Pram que sostuviera el estoque, aunque Pram agradeció el gesto del prota, estaba decidido a no volver a empuñar el arma que le originó tanta decepción, pero el prota insistió diciendo que acabaría rápido. De alguna manera Pram accedió, y sujetando la empuñadura, el prota le pidió que, en la ranura del mango, introdujera su uña para después empujarla hacia abajo. Extrañado, nunca había notado tal detalle en su arma, y movido por la curiosidad siguió las instrucciones del prota. De inmediato se escuchó un clic y la parte oxidada de la espada se desprendió revelando una fina hoja brillante que irradiaba una presencia inigualable. Todos quedaron impresionados ante tal revelación, incluyendo el prota a pesar de que ya se lo esperaba, no pudo evitar esbozar una sonrisa. Después de todo no había forma de que no distinguiera que ese era un estoque de Blanksum. El Blanksum es un material más fuerte que el acero, y su ligereza es totalmente contraria a su resistencia. Se sabe que cualquier arma o equipo que use este material, jamás se romperá ni se desgastará. Es simplemente algo que todos los espadachines codiciarían. Esa revelación dejó aún más impactados a todos los presentes. La ligereza del arma fue tal que incluso alguien experto en análisis de mercancía para su compraventa no pudo detectarla. El prota, feliz de la reacción de Pram, lo instó con una sonrisa a irse del lugar, aunque claro que no iba a ser tan fácil como supondría al inicio. De inmediato el bárbaro que les abrió la puerta se posicionó inquebrantable delante de ella impidiéndoles el paso al par. Detrás de ellos el dueño de la tienda habló con vehemencia exigiéndoles entregar el estoque. De inmediato amenazaron con espada en mano al prota. Sin embargo, el prota no podría importarle menos el desarrollo tan cliché de la escena frente a él. No quería creer que fuera tan tonto el dueño de la tienda. Pero no había cabida para discusiones. El dueño de la tienda estaba casi obsesionado con arrebatarles el producto, pues creía que el par de estudiantes no comprendía el valor real del estoque. Pero usando la misma lógica que les demostró desde el inicio, el prota aclaró que lo que compraron fue una espada ornamental y pagó el precio fijo por el mismísimo dueño que ahora los cuestiona. El dueño, no queriendo dar marcha atrás, afirmó que si hubiera sabido que el estoque estaba hecho de tan raro material jamás lo hubiera vendido por ese precio. Pero usando esa misma lógica el prota le afirmó que si Pram hubiera sabido que el estoque era un arma ornamental jamás lo hubiera vendido para empezar. El dueño de la tienda, quedándose sin argumentos válidos, no le quedó de otra que usar la fuerza para obtener lo que quería, dando la orden al bárbaro de liquidarlos. Por su parte el prota lo único que sentía al ver al grandulón delante de él, lo único que sentía era cierta nostalgia al recordar a su gran amigo con el que luchó codo a codo, siendo de la misma raza. Con calma e incluso con los ojos cerrados pudo esquivar con gracia el golpe dado por su adversario, sorprendiéndolo, pero antes de que el prota pudiera hacer un movimiento, fueron interrumpidos por la voz de Pram. Ahora con una verdad nueva pudo ser capaz de empuñar su estoque nuevamente, totalmente decidido a defender al prota y queriendo encargarse del oponente. Esto no escapó a algunas burlas por parte del prota, pues no hace mucho Pram juraba jamás volver a empuñar dicha arma. Esta ironía no pasó desapercibida, sonrojándolo de vergüenza por su actitud anterior, pero aún así se plantó frente a la batalla queriendo luchar. La reacción tanto del bárbaro como del dueño fueron de incredulidad y un poco cómicas, pues con el físico y la actitud nada intimidantes de Pram no pudieron tomarlo como nada más que una broma. Pero todo cambió en cuanto se concentró y se puso en guardia. El aura alrededor del cambio de un chico tímido a una de un guerrero en preparación para el combate, exudando una sed de sangre palpable. La expresión tanto del bárbaro como la del prota cambiaron al sentir eso, algo que cualquier guerrero experimentado pudiera sentir. Lo sorprendente era que Pram no tenía experiencia en combates reales, por lo que impactó al prota, ya que por un breve momento creyó ver la sombra del Pram del futuro. Con esta imagen el prota sabía que no tenía de qué preocuparse, dejando el asunto en sus manos, aunque aún estaría atento y ante cualquier indicio de problemas intervendría.
El bárbaro por su lado solo se emocionó al sentir esa aura de parte de Pram. Después de todo, viniendo de una raza que adora y rinde culto a la batalla, no hay nada más emocionante que un combate con un oponente digno. La batalla fue ganando cada vez más intensidad a medida que el bárbaro iba entrando en calor. A pesar de eso, Pram era rápido, muy ágil comparado con la gran figura de su contrincante. Ejecutaba diversos estoques a velocidades que escapaban de la vista del bárbaro. Lo malo era que el poder detrás de cada corte era muy escaso, era algo imposible de evitar. Después de todo, Pram no tocó su estoque durante mucho tiempo, por lo que una pérdida de fuerza era comprensible. Aún así, la situación actual era que por más golpes que lograba asestar, realmente no le hacía nada de daño al gigante frente a él. De hecho, ni siquiera parecía quebrar su espíritu ni un ápice. Al contrario, parecía que el bárbaro realmente disfrutaba del calor de la batalla, y cada vez se emocionaba más y más. Tenía que cambiar el enfoque o en serio estaría en serios problemas, llegando incluso de dudar si en primer lugar sería posible para él derrotar a alguien como ese bárbaro usando solo un estoque. Pero inmediatamente interrumpió esos pensamientos pesimistas y retomó la concentración en la batalla que tenía enfrente, volviendo a iniciar los ataques encadenados. Pero Pram podía notar cómo el grandulón se iba adaptando cada vez más a su velocidad en constante aumento, por lo que decidió darlo todo en el siguiente ataque. Localizando sus puntos débiles, enfocó toda la fuerza que su pequeño cuerpo le permitió para asestar el siguiente golpe, pero justo instantes antes del impacto, el bárbaro, habiendo predicho los movimientos de Pram, se giró y conectó un poderoso golpe en su estómago. La fuerza fue tal que mandó volando a Pram varios metros hacia atrás, provocando que tosiera sangre, e incluso le detuvo la respiración momentáneamente. Pero con una fuerte fuerza de voluntad decidió no caer allí, decidiendo ponerse de pie nuevamente. Fue entonces cuando una revelación casi instintiva de la batalla iluminó su mente. Mientras tanto, el prota ya estaba apretando fuertemente su puño, pensando que quizás había subestimado demasiado al bárbaro. Se ponía cada vez más nervioso, pues no se quería arriesgar a que Pram se lesionara de nuevo. Y justo cuando comenzaba a decirle que estaba bien si paraba, Pram se adelantó, poniéndose de pie y calmando los nervios del prota, asegurando que podía hacerlo. Para Pram ya era demasiado lo que le debía al prota. Después de todo, cada vez era más complicado de leer, parecía ya saber todo desde el inicio, y cada acción que hacía lo terminaba ayudando. Realmente no sabía cómo agradecer todo esto al prota, por lo que rogaba en su interior que le permitiera devolverle, aunque sea una parte de todo lo que le debe. Con esta determinación en mente, impulsó a su maltrecho cuerpo a enfrentar la gigantesca muralla delante de él. Avanzó de frente ante su rival, que lo esperaba con una sonrisa torcida, logrando esquivar el primer golpe entrante del bárbaro, pero justo cuando se posicionó a sus espaldas, parecía haber caído en la trampa. Con un giro tan rápido que fue imperceptible a simple vista, el bárbaro asestó un poderoso corte con su gigantesca espada, impactándolo de lleno, provocando un grito de angustia, sorpresa y miedo de parte del prota. Hasta aquí esta parte. Si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y se suscriban. Hasta luego.